mundos habitados por otro lado o algo así. En lo profundo de las montañas, donde los picos escarpados se abrazan, un pequeño y olvidado pueblo. Una niebla espesa y oscura comenzó a deslizarse lentamente entre las casas. No tenía olor, pero llenaba el aire con una sensación de pesadez y peligro inminente. Los habitantes, acostumbrados a las brisas frescas y limpias de las montañas, pronto notaron algo extraño en ella. No era simplemente niebla, parecía moverse con intención, como si estuviera viva. Sara, una joven madre que se había mudado al pueblo buscando paz, observa desde la ventana de su casa mientras la niebla se acercaba. Su hijo, un niño de 4 años, solía jugar en el jardín bajo su vigilancia. Esa tarde, sin embargo, se aferraba a su muñeco con fuerza, negándose a salir. «Mamá, la niebla tiene ojos», señalando hacia la espesura gris que cubría los árboles. Sara trató de tranquilizarlo con una sonrisa. «Es solo niebla, cariño. Nada de qué preocuparse». Pero una inquietud crecía en su interior, una sensación que podía ignorar. Esa noche, el pueblo se sumió en un silencio aterrador. No se oía un solo grillo, ni un búho, solo el crujir ocasional de las maderas viejas y el susurro del viento, que parecía traer consigo voces lejanas. Al amanecer, se descubrió que una vecina, la anciana que vivía sola al final del camino, había desaparecido sin dejar rastro. Solo quedaba su puerta entreabierta y una leve bruma que se disipaba lentamente. Tomás, el joven líder del grupo de muchachos del pueblo, decidió investigar la misteriosa niebla. Su padre había desaparecido meses antes en circunstancias igualmente extrañas, y su madre, una mujer fuerte, ahora apenas salía de la cama murmurando incoherencias sobre sombras que la acechaban en la oscuridad. Tomás estaba decidido a descubrir la verdad, no solo por su madre, sino por todos en el pueblo. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», dijo a sus amigos mientras se reunía en la plaza. «Algo está pasando, y no solo es una niebla. Mi padre no desapareció solo. Esa cosa se lo llevó, y no pienso quedarme aquí esperando a que vuelva». La niebla seguía creciendo, haciéndose más densa y persistente. Los niños del pueblo que antes jugaban juntos al aire libre, ahora se negaban a salir de sus casas. «La niebla viene por nosotros», decían en susurros que apenas alcanzaban a ser oídos. Sara observaba con impotencia cómo su hijo se volvía cada vez más retraído, despertando por las noches con gritos aterradores, diciendo que ellos lo estaban llamando desde afuera. Una tarde, Sara decidió confrontar a la niebla. «Voy a ver qué es lo que está asustando tanto a mi hijo», le dijo a su vecina, mientras ambas miraban por las ventanas de sus casas. Pero al acercarse a la puerta, una ráfaga fría la detuvo en seco. Era como si la niebla la estuviera mirando. Esa misma noche, Tomás,
Reunió a algunos de sus amigos armados con linternas y una determinación temblorosa. Se adentraron en el bosque en busca de respuestas. La niebla los envolvió pronto y lo que encontraron entre los árboles desafió toda lógica. Una figura translúcida apenas visible se deslizaba entre los árboles. Su forma era una amalgama perturbadora de humano y bestia, con rostros atrapados en su cuerpo, contorsionándose en agonía. Sus ojos brillaban con un odio antiguo. ¡Corran!, gritó Tomás, y los jóvenes huyeron aterrorizados. Pero uno de ellos, Andrés, nunca regresó. La niebla pareció devorarlo, dejando solo sus gritos atrás. Al volver al pueblo, Tomás comenzó a escuchar susurros en su propia casa, voces que conocía, pero que no podía estar allí. Desesperado, se dirigió a la abuela Elena, la anciana más sabia del pueblo, en busca de respuestas. Abuela, ¿qué es esta cosa?, preguntó con urgencia. Ya ha tomado a demasiadas personas. No podemos quedarnos sin hacer nada. La abuela Elena, con una voz llena de tristeza y temor, le reveló la oscura historia que había mantenido en secreto durante años. La sombra etérica, dijo su voz temblorosa, es una entidad invocada siglos atrás por un culto desesperado por obtener poder absoluto sobre la muerte. Pero el ritual salió terriblemente mal. La entidad, en lugar de otorgarles poder, se alimentó de sus almas, atrapándolas en su interior y quedando vinculada a este lugar para siempre. ¿Y cómo podemos detenerla?, preguntó Tomás, sintiendo que el tiempo se acababa. Hay un talismán, respondió Elena. Mis antepasados lo ocultaron y podría debilitar a la sombra, pero encontrarlo no será fácil. Está enterrado en un lugar que solo puede descubrirse justo antes del amanecer, cuando la niebla es más densa, pero aún vulnerable a la luz del sol naciente. Mientras el grupo liderado por Tomás se preparaba para su búsqueda final, Sara notó que su hijo hablaba con alguien invisible, susurrando respuestas a preguntas que él solo podía escuchar. El terror en sus ojos era inconfundible, y ella sabía que debía actuar rápido. Esa noche, mientras la niebla envolvía el pueblo como un sudarío, Sara, Tomás y los otros supervivientes se reunieron en la antigua iglesia del pueblo, el último lugar donde la niebla aún no había penetrado por completo. Allí encontraron un mapa antiguo, escondido tras un retablo. Este mapa marcaba el lugar exacto del pacto original, un círculo de piedras profundas en el corazón del bosque, rodeado de runas arcanas. Es este lugar, dijo Tomás, señalando el mapa, pero no estaremos solos. Y no se equivocaba. La sombra de los antiguos cultistas comenzaron a manifestarse, susurrando tentaciones y terrores en un coro que casi los llevó a la locura. ¡No los escuchen!, advirtió la abuela Elena. Son solo ecos del pasado, sombras de almas perdidas. Uno de los jóvenes, Andrés, que había comenzado a comportarse de manera errática desde su primer encuentro con la sombra, se ofreció voluntariamente para el sacrificio que sabían que sería necesario. Lo haré yo, dijo con voz firme, aunque sus ojos
revelaban su miedo. A medida que avanzaban hacia el círculo de piedras, la niebla parecía jugar con sus mentes, proyectando imágenes de sus peores temores. Tomás vio a su padre, o lo que quedaba de él, caminando entre los árboles con una expresión de dolor eterno en su rostro. ¡Papá!, gritó Tomás, pero cuando intentó acercarse, su figura se desvaneció en la niebla. Sara, por su parte, vio a su hijo siendo arrastrado por sombras en todas las direcciones. Sin poder alcanzarlos, estos terrores los ralentizaron, debilitando su resolución y sembrando dudas sobre su misión. Finalmente agotados y llenos de cicatrices tanto físicas como mentales, alcanzaron el círculo de piedras al borde del amanecer. Mientras preparaban el ritual desesperado, la sombra etérica apareció. Su forma distorsionada en el aire, alimentándose del miedo y la desesperación de los jóvenes. «Esto no va a funcionar», murmuró Andrés, cayendo de rodillas. La tensión era insoportable cuando se dieron cuenta de que el sacrificio de Andrés no tenía el efecto esperado. El ritual estaba fallando. Fue entonces cuando Tomás, con una resolución que ni él mismo sabía que poseía, decidió que no sería el sacrificio lo que lo salvaría, sino su capacidad para resistir el miedo. «No podemos dejar que nos derrote», gritó Tomás, levantándose, mientras la sombra lo rodeaba, susurrando mentiras y alimentándose de su terror. Tomás se aferró a un solo pensamiento: no podía permitir que esta entidad maligna ganara. Con un grito de desafío, encendió la linterna que llevaba consigo y dirigió su luz directamente a la entidad. La sombra, sorprendida por la pura voluntad de Tomás, comenzó a retroceder, su forma distorsionándose aún más hasta que, con el primer rayo del sol, se disipó en la bruma. Los jóvenes agotados y heridos vieron cómo la niebla comenzaba a levantarse, dejando atrás un silencio pesado, pero liberador. Al regresar al pueblo, Sara abrazó a su hijo con todas sus fuerzas, aliviada de que la pesadilla finalmente había terminado. Sin embargo, mientras el sol se elevaba por completo, una ligera bruma se alzó en el horizonte, insinuando que el mal no había sido completamente erradicado, sino que simplemente había sido empujado de vuelta a las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. El pueblo quedó en silencio, pero en el corazón de Sara y Tomás la duda persistía. ¿Habían realmente derrotado a la sombra? ¿O solo la habían contenido temporalmente? Cada noche que pasaba, la tensión volvía a sus cuerpos cuando el viento soplaba más fuerte o cuando una sombra se movía de manera extraña en la penumbra. Semanas después, Tomás comenzó a soñar con la niebla, siempre acercándose, siempre amenazando con envolverlo de nuevo. Sara, por su parte, notó cómo su hijo, aunque más tranquilo, seguía mirando por la ventana, buscando algo en el horizonte. La paz que tanto habían anhelado parecía ser solo una ilusión frágil, lista para romperse en cualquier momento. Una tarde, cuando el otoño comenzaba a teñir las hojas de los árboles, Sara encontró un pequeño amuleto en la mesita de noche de su hijo, algo que no recordaba haberle dado. Al sostenerlo en su mano, un escalofrío recorrió su espalda.
como si el objeto respirara una presencia antigua y maligna. Una sensación inquietante se apoderó de ella. Su corazón latía más rápido. De repente, miró los ojos de su hijo, que hasta ese entonces estaban fijos en un libro. Se levantaron lentamente y la miraron con una expresión extraña, una que no era la suya. «Mamá, está volviendo», dijo en un susurro helado que parecía venir de otro lugar, no de su hijo. Sara retrocedió. El amuleto cayó de su mano y se deslizó por el suelo, deteniéndose junto a la puerta. Un sonido bajo comenzó a resonar en la casa como un murmullo proveniente de las paredes mismas. Bajo la luz menguante del sol, la bruma comenzó a levantarse una vez más densa y oscura que antes, moviéndose con una intención siniestra. La calma que habían conocido era solo un espejismo, una pausa antes de la tormenta. La sombra etérica no había sido derrotada, había estado esperando, creciendo en poder, y ahora estaba lista para reclamar lo que consideraba suyo. Sara sabía, en lo más profundo de su ser, que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Y bueno, gente, espero que les haya gustado. Si es así, dale un hermoso like, comparte este video para que lleguen a más personas que les interese las historias de terror. Suscríbete también al canal para que apoyes a este creador, que la verdad le estoy metiendo muchísimo esfuerzo, muchísimas ganas, ya que vamos empezando a editar. Y pues básicamente eso es todo por este video, mi gente. Se van a venir mejores videos, así que suscríbete para que no te pierdas ningún video de este canal. Bueno, mi gente, eso es todo de mi parte. Que tengan un bonito día, bonita tarde o bonita noche. Chao.